Sobre gustos no hay nada escrito, y uno de los factores que convierten al ajedrez en uno de los juegos de posibilidades casi infinitas y tal vez en el más apasionante que haya inventado el ser humano, es precisamente que las leyes de la estrategia, casi todas, tienen muchas excepciones. Resulta muy raro poder decir categóricamente esto es muy bueno para las blancas y muy malo para las negras, o viceversa. Casi siempre hay que tener en cuenta otros elementos, como la situación de todas las piezas que hay en el tablero. Un ejemplo muy claro es el tema estratégico de los peones doblados en la columna C. Aquí tenemos dos, en C4 y C3, en esta posición que corresponde a la variante Semic de la defensa ninzo-india, una posición bastante típica. Si usted como ajedrecista tiene un estilo más bien posicional, estratégico, tranquilo, con preferencia por tener todas las piezas bien organizadas, que no haya grandes complicaciones en el tablero, con tendencia a acumular pequeñas ventajas y explotarlas después en el final, entonces seguro que va a preferir las piezas negras en esta posición. Veamos, las piezas negras prácticamente no tienen ninguna debilidad manifiesta, toda la estructura de peones está unida y coordinada desde H7 hasta A7, y además las negras tienen un plan muy claro, que consiste en atacar este complejo de peones doblados. Y después, si es posible, cambiar todas las piezas que puedan para pasar a un final. Especialmente cambiar las damas, porque es la pieza más potente y es la que va a utilizar el blanco, sin duda alguna, para atacar al rey negro. Tal vez alguno de ustedes diga, bueno, pero entonces, ¿qué sentido tiene discutir sobre esa posición? Parece que es muy favorable para las negras. Pues no, porque mientras existan las damas en el tablero, las blancas pueden atacar, y pueden hacerlo de forma francamente peligrosa, basándose sobre todo en dos elementos. Por un lado, la clara ventaja de espacio en el centro y eventualmente en el flanco de rey, y por otro, este par de alfiles, que de momento está ahí dormidito, pero que puede ser muy peligroso para atacar al rey negro si se abre la posición. Vamos a ver de forma esquemática cuáles son los planes más típicos para las blancas y para las negras. Como he dicho antes, el de las negras en principio es bastante meridiano, bastante claro. Pueden colocar el caballo en A5 para atacar a ese peón, seguir con el alfil en A6, con el mismo objetivo, incluso pueden incrementar la presión jugando dama D7 y posteriormente dama A4, con lo cual ya habría 3 piezas atacando ese peón de C4, y todavía más, si me apuran, porque en muchas partidas que parten de esta posición que teníamos al principio, las blancas suelen avanzar su peón a F4, las negras contestan con E5, entonces se cambian estos peones en el centro y se bloquea el centro con D5. Y entonces las negras pueden incorporar una cuarta pieza al ataque de C4 a base de jugar primero caballo E8 y después colocar ese caballo en D6, en una figura que llamamos el centinela, porque está bloqueando este peón de D5, además de atacar el peón de C4. Así pues, ese plan carece de toda duda, es muy sencillo. Sin embargo, insisto en lo que he dicho antes, eso no quiere decir que las blancas estén perdidas, ni mucho menos. De hecho, gozan de tremendas posibilidades de ataque sobre el flanco de rey negro, como vamos a ver a continuación. Como he dicho antes, las blancas tienen 2 alfiles, y hay varias formas de aprovechar ese factor. Una que se ha utilizado en varias partidas es jugar alfil G5, clavando ese caballo de F6. ¿Para qué se clava el caballo? Bueno, en primer lugar, la clavada en sí misma es muy molesta, porque la dama negra difícilmente podrá maniobrar y circular por las casillas blancas mientras tenga que estar pendiente de esa clavada. De lo contrario, las blancas jugarían alfil por F6, las negras tendrían que tomar con este peón en F6 y las negras también tendrían peones doblados y además al lado de su rey. Como eso no interesa en absoluto, las negras probablemente jugarán H6 para echar al alfil de ahí. Eso es precisamente lo que quieren provocar las blancas. Después de H6, el alfil se retira a E3 y las blancas han conseguido crear un punto de ruptura en G5. ¿Eso qué quiere decir? Lo veremos claramente con este plan. Las blancas podrían jugar a continuación con el peón en F3, G4, H4, G5.
Ahí tenemos una ruptura sobre la estructura de peones que protege al enroque negro. Y después de la captura en G5, aquí las blancas han ganado un montón de espacio para atacar al rey negro. Pueden hacerlo, por ejemplo, colocando el caballo aquí, y después hay varios trucos. Uno de ellos, por ejemplo, consiste en desarrollar la torre de forma un tanto artificial a A2 y después traerla a H2 o a G2 según las circunstancias. Ahora bien, ese plan no tiene por qué gustar a todo el mundo, porque tiene dos inconvenientes. Uno, que al jugador de las blancas le puede asustar eso de avanzar los peones del flanco de rey, que protegen lógicamente al monarca, de manera tan alegre. O bien, también puede ocurrir, con el alfil todavía en C1, también puede ocurrir que las negras prevengan esa clavada del alfil en G5 y jueguen antes caballo E8, con lo cual ya el alfil no puede ir a G5. En ese caso, las blancas disponen de otro plan, de varios en realidad, pero uno que es el más frecuente, que es colocar el alfil en E3 de forma sólida, protegiendo más el centro, y después avanzar este peón a F4, colocar, igual que he dicho antes, el caballo en G3, utilizar ese mismo truquito de desarrollar la torre de A1 de forma artificial vía A2 para llevarla en este caso a F2, y con las piezas así dispuestas, y tanto si las negras han jugado E5 como si no lo han hecho, el plan es muy claro: F5, rompiendo una vez más la estructura de peones que protegen como una coraza al rey negro. Debe tenerse muy en cuenta una cosa: mientras todo esto ocurre en el flanco de rey, sin duda alguna las negras habrán seguido con su plan de atacar los peones de C4 y C3, con todo eso que hemos dicho antes. Pero, ojo, porque mientras hacen todo eso, están desviando todas sus piezas hacia el flanco de dama, y por tanto desviándolas de la defensa del flanco de rey, donde están acumuladas todas las blancas. Eso quiere decir que las negras tienen que tener mucho cuidado y deben intentar, de alguna forma, combinar el ataque en el flanco de dama con la defensa en el ala de rey. Creo que con las modernas técnicas de defensa, los peones doblados son más una debilidad que una ventaja. Un ejemplo clásico es la variante Simic de la defensa ninzo-india. Las blancas fuerzan a las negras a tomar C3, esperando crear un centro fuerte. Esta línea fue popular durante los años 50. Después desapareció para resurgir a principios de los 80. Yo mismo fui uno de sus impulsores, porque pensaba que las blancas pueden lograr buenas posibilidades de ataque. Pero en general, ahora no soy muy partidario de este esquema, porque las negras tienen varias formas de fijar la debilidad en C4 y atacarla. Creo que hay un buen ejemplo en la partida de Yusupov-Karpov, jugada en Linares en el 94, en la que Karpov neutralizó el avance de las blancas, desarrollando las piezas y utilizando la famosa maniobra de Capablanca con F5 para frenar el avance de las blancas a F4. Y es importante detener este avance. Esta partida fue muy significativa, pero también hay otros planes para las negras que, en mi opinión, hacen poco atractivo el sistema de Simic para las blancas, porque las negras suelen obtener al menos un juego equilibrado. Por otro lado, en la variante normal de la ninzo-india, muchos jugadores con las piezas negras toman voluntariamente C3 con el caballo en F3, sin que las blancas jueguen A2. El precursor de esta idea fue Robert Hubner, y muchos jugadores de negras están satisfechos con ella. Y de hecho es difícil para las blancas hacer progresos. Pero hay planes para las blancas.
Por ejemplo, las blancas intentaban cerrar el centro con D5, pero no era muy efectivo. Otro plan para las blancas sería mantener la tensión. Cuanta más tensión podamos mantener, mejor, como hacía Artur Yusupov con cierto éxito. Y el plan más agresivo es el que mantiene intacta la estructura de peones. Luego se intenta empujar el caballo aquí y jugar F4, incluso sacrificando un peón para abrir el juego a cualquier precio. Ese es un plan moderno que da lugar a partidas muy complicadas. En cualquier caso, no quiero decir que las negras tengan ventaja, pero sí que tienen tantas oportunidades como las blancas de ganar la partida o de obtener ventajas. Por eso es bastante incómodo para las blancas permitir esto. Para resumir esto de la manera más gráfica que se me ocurre, podemos decir que los peones doblados en la columna Zen son como la tortilla de patatas. Hay quien la prefiere muy hecha o poco hecha. Cuestión de gusto.